Son las 8 de la mañana con 2 minutos del día 29 de junio del 2020. La clase de acompañamiento de redacción y expresión oral. Buenos días, Jared. Buenos días. ¿Se escucha, profe? Sí, te escucho perfectamente. Vale. ¿Tú me enviaste un mensaje respecto a la hora de acompañamientos? No. Okay. Vamos a esperar 2 minutos más en lo que ingresan tus demás compañeros para comenzar la sesión. Solo será hoy y mañana y el viernes da resultados, ¿no? Es hoy, mañana y el viernes hacemos una retroalimentación.
Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Action. Está Jesús Adriel Amador Cárdenas, Caro Guzmán Andrés Antonio, Chablechu Osvaldo Isaías, Mario Indalecio Cocomtzuk, Jessica Díez. Sí, Buenos días, Jessica. buenos días. A Celeste López, ¿no? Y está Jared Sierra. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a tratar de ver lo más que podamos dentro de estos 40 minutos. Ok. Es entender que la redacción y expresión oral son parte importantes dentro de lo que es el área de la comunicación y que el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. Siempre ha tenido esta necesidad de poderse comunicar y de poder desarrollar la comunicación. ¿Y para qué se comunica? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué el hombre se comunica? Jared, Dime. ¿por qué el hombre se tiene que comunicar? Para... mm, para no cometer errores al momento de hacer alguna acción o algo. Ok. O sea, la comunicación es básica para los humanos. Ok. Jessica, ¿o por qué el hombre tiene esta necesidad de comunicarse? Pues para realizar sus actividades y pues, mantener comunicación con los demás. Ok. El hombre necesita comunicarse porque tiene una necesidad que se llama socializar. ¿Sí? Y el socializar es interactuar. Y para poder interactuar, para poder entablar un diálogo o para poder entablar una comunicación, pues necesitamos tener otra persona hacia quien hacerle llegar nuestro contenido, lo que queremos dar a conocer. Entonces, por ello el hombre necesita la comunicación para poder socializar y para poder conectarse con otros seres humanos. Y las primeras representaciones dentro de la comunicación se dio de forma pictórica, en este caso, es decir, primero por medio de sonidos, antes de empezar a leer, primero lo hizo de forma de sonidos, ¿sí? Antes de estructurar un lenguaje, un código, lo empezó a hacer por medio de sonidos. ¿Y qué hacía? Trataba de imitar los sonidos que encontraba de los animales. Ya una vez que encontró lo que fue la expresión oral, ya después se fue a la expresión gráfica y no lo hizo con letras, lo hizo por medio de dibujos. Ustedes conocen las famosas pinturas rupestres, me imagino. Sí, Sí, las pinturas rupestres son precisamente grabados que se encontraban en las cuevas de los primeros hombres y que hacían, ellos pintaban sus actividades que desarrollaban y de esta forma se iba plasmando lo que ellos iban realizando. Y en medida que va evolucionando el hombre y en medida que se va agrupando y va creando sociedades, es que tiene que crear un código que es el lenguaje.
Y es una forma en la cual se puedan comunicar y como digo, código que se puede interpretar por esta serie de individuos. Ya después empieza lo que es la cuestión de la escritura. Y la escritura pues les ayudó a poder desarrollar de mejor forma su comunicación. ¿Okay? ¿Quiénes fueron los primeros en desarrollar la comunicación en cuanto a la escritura? Ah, A ver. Bueno, hay varios conceptos. Los egipcios tuvieron su propio lenguaje, ¿sí? Pero también existía en Mesopotamia. También empezaron a desarrollar su propio lenguaje, su propio alfabeto, ¿ok? Pero bueno, irnos a abarcar todo esto, nos tendríamos que tomar una clase y lo que queremos es que ustedes puedan quedarse con lo más importante dentro de lo que es la historia de lo que es la redacción y expresión oral. ¿Okay? Entonces, entender dónde inicia, para qué sirve la comunicación y que se requiere de varios conceptos para que podamos tener lo que es la comunicación. Primero, una idea, ¿sí? Yo, por ejemplo, les puedo decir hoy en día, un elefante. ¿Qué es un elefante? un animal. Un animal. Si yo te digo, ja, es muy bueno el nombre. Jessica, si yo te digo, Jessica, un elefante, descríbeme un elefante. ¿Cómo es el elefante? Es un animal grande, tiene 4 patas. Está bien, está bien. Sí. ¿Qué pasa? Yo les estoy diciendo elefante y ustedes en su mente, ¿qué va pasando? Ustedes ya relacionan y empiezan a visualizar esta imagen de este elefante, a lo mejor te puedes imaginar un elefante que viste en un documental de National Geographic, o a lo mejor tienes a tu mano una imagen como esta, ¿sí? Tienes aquí el elefante, acá está, el elefante, lo visualizas y ya dices, ah, caray, es un elefante, ¿sí? Y tenemos algo que se llama signo, significado y significante, ¿ok? Y entonces el signo, ¿qué es? El signo es este es un signo, es un gráfico. Pero así como existe en este caso el dibujo, también yo lo puedo plasmar por medio de palabras. Como le dije, elefante, que fue lo que les hice al principio, elefante. ¿Okay? En este caso, el significado, pues ustedes ya me lo dijeron, es un mamífero que tiene 4 patas, que vive por lo general en la región de la sabana. Esa es la parte del significado, ¿sí? Y el significante es cómo lo interpretamos. En este caso, sería S-I-G, no, perdón, E-L-E-F-A-N-T-E, elefante. ¿Sí? Y entonces, la concepción de todas estas palabras juntas, elefante, nos da una idea, que esta idea es el signo. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo esto? Sí. Sí, Perfecto. Saludo a Adriel. Bueno, sí, profe, Adriel Amador es... presente. Aquí tienes tu asistencia, Adriel. Okay. Bueno, chicos, entonces, una vez que entendemos la parte inicial de lo que es el lenguaje, vamos a hablar de lo que fueron las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales, ¿para qué me sirven? Pues me sirven para poder identificar cuáles son las partes dentro de una oración. Y las categorías gramaticales las dividimos en los siguientes, que son sustantivos, adjetivos, pronombres, los determinativos, los verbos,
los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué son los sustantivos? Es para clasificar palabras. Ok. Sí, de hecho, los sustantivos nos sirven para nombrar algunos elementos o cosas. Por ejemplo, las personas, los animales, los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, un sustantivo podría ser suavitel, frijol, Jared, Adriel, celular. ¿Sí? Son los nombres que les vamos atribuyendo a las cosas. Y a esto le llamamos sustantivos. Y después tenemos a los adjetivos. ¿Sí? ¿Los adjetivos para qué me sirven? Pues los adjetivos sirven para proporcionar información acerca del sustantivo, o sea, información de quien estamos hablando. Por ejemplo, suavitel. ¿Qué tiene el suavitel? Grande. El sustantivo es el suavitel. ¿Ok? O en este caso, botella. Ajá. ¿Y la botella qué característica tiene? Pues que la botella es grande. O simplemente la botella es azul. El adjetivo, sí, es la característica que le estamos dando. Si es alto, si es amarillo, si es guapo, si es, en este caso, pesado, ligero. Esos son los adjetivos que atribuimos al sustantivo. ¿Ok? Y después vamos con los pronombres. ¿Sí? Los pronombres sirven o se utilizan para reemplazar las palabras referidas a personas o cosas. Por ejemplo, yo, él, está, quién, lo. ¿Ok? Hay pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ellos, nos estamos hablando de quiénes, de un grupo de personas. Yo estoy hablando en primera persona. Tú hiciste la tarea. Tú no te conectaste el día de ayer. Ella sí hizo su tarea. ¿Ok? Y después vamos con los determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Los determinantes son palabras que se colocan delante de un nombre para dar información acerca del género y del nombre del sustantivo. ¿Ok? Nuestra bandera es bonita. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? De la bandera. Pero antes creé un determinante. Hay un determinante. ¿Cuál es la determinante? Nuestra. Igual puede ser algún tipo de número, ¿sí? Los cinco niños, ¿sí? Aquí estoy hablando de la determinante. ¿De cuántos niños estoy hablando? De 5. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda al respecto? No. Luego tenemos lo que son los adverbios, ¿ok? Pongan atención y apunten esta definición, ¿ok? Dice, los adverbios son palabras que actúan como un apéndice de vocablos, que hacen la función de verbos, adjetivos o incluso otros adverbios. ¿Ok? Repito, palabra que actúa como un apéndice de vocablos, que hacen la función de verbos, adjetivos o incluso otros adverbios. Un ejemplo podría ser despacio, tarde, abajo, cerca,
encima. ¿Ok? Adriel, ¿me puedes repetir, por favor, qué es un adverbio? Son los que se utilizan para, no sé, calificar tal objeto, en el sentido de que si es alto, no sé, de tal color, y si es bajo, de tal color, como es, y así. Ok. Bueno, vamos a las preposiciones. Las preposiciones tienen la función parecida a lo que puede ser una conjunción. Las preposiciones nos pueden servir para apoyarnos dentro de la oración y son las preposiciones a, ante, bajo, con, contra, desde, para, por, sí, sobre. ¿Ok? Ante, cabe mencionar, contradiciendo, ¿ok? Igual, una conjunción, dice, las conjunciones son palabras o grupos de palabras que se utilizan para encadenar palabras en una frase. ¿Ok? Después de que te dije ayer que te iba a hablar, no te hablé. ¿Dónde está la conjunción? Después de. ¿Ok? Otra podría ser, así, teniendo la misma frase o contexto. Ayer te dije que te iba a hablar, así que ya no te pude hablar porque me quedé dormido. ¿Dónde está la conjunción? ¿Quién me dice? Repito, ayer ya no te pude hablar, así que no lo hice porque me quedé dormido. Eh, Ya no. ¿Dónde? Ya no. Ya no. No. Estaría en así. así que, exactamente. Así que. Ahora, los sustantivos, chicos, los sustantivos los podemos dividir en tres clases. ¿Ok? Los sustantivos los dividimos en propios, impropios, concretos, abstractos, individuales y colectivos. Por ejemplo, yo voy a escribir una oración. Voy a escribir una oración y ustedes me van a decir qué abarca en cada una de las categorías gramaticales. Hago un poco de silencio porque pasan los vehículos. La perra de Lola está sucia.
La perra de Lola está sucia. Aquí dentro de esta oración hay una palabra que es importantísima. ¿Por qué? Porque es la que nos está dando la acción, ¿sí? Es la que nos está generando lo que está haciendo el sustantivo, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién sería el sustantivo en esta oración? La perra. La perra, exactamente. ¿Por qué no es Lola? ¿Quién me dice por qué no es Lola? Si hablamos que Lola es el nombre de una persona igual, pero ¿por qué Lola no es importante en esta oración? ¿O por qué no estamos hablando precisamente de Lola? Porque dice la perra de Lola. Exactamente, porque estamos hablando de la perra de Lola, exactamente, ¿sí? ¿Y quién nos dice que tiene la perra de Lola? Está sucia. Está sucia, muy bien. Entonces, aquí el verbo ¿dónde está? Está en esta palabrita. Está. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra la perra? Sucia. Sucia. Ajá. Aquí, por ejemplo, si estuviéramos hablando en futuro, ¿cómo sería? ¿Estará? Perra de Lola. Estará. Exactamente. Si hablamos en pasado, Estaba. Bueno, estaba. ¿Sí? Si hablamos en otro tiempo verbal, por ejemplo, estuvo o ha estado. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos el sustantivo, que es perra. ¿Sí? Tenemos el verbo. Tenemos el adjetivo. ¿Sí? Tenemos un pronombre. ¿Ok? Ahora, van a tener ustedes una actividad a desarrollar. ¿Ok? Van a hacer en su casa 10 oraciones y van a identificar las categorías gramaticales de estas 10 oraciones. Ahora, parte importante, ya una vez que identificamos las partes gramaticales, ¿sí? Tenemos que apoyarnos y saber conjugar los verbos, ¿sí? Ya vimos que hay verbos en presente, en pasado, en futuro, pretérito, copretérito, antepretérito. Y quizás a algunos se nos dificulte esta parte de la conjugación verbal. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar de tarea, por favor, que 5 verbos, apúntenlos. Verbo amar, amar, jugar, dormir, correr y soñar. Y esos verbos los van a investigar y los van a investigar en los tiempos en los cuales se puede conjugar. ¿Sí?
Lo que es presente, pasado y futuro es muy simple, ¿sí? Los otros tiempos gramaticales son los que se pueden llegar a complicar. ¿Por qué? Porque lleva un auxiliar, que en este caso es puede ser haba, hubo, iba o a. Entonces tenemos que identificar a qué tiempo gramatical va a auxiliar estas palabras. Y es lo que ustedes van a investigar. ¿Correcto? Bueno. Ahora vamos a lo que es la parte de la redacción. Y voy a regresar aquí a mi pizarroncito. Dejemos a la perra de Lola. Acentos gráficos y prosódicos. ¿Cuál es la diferencia entre un acento gráfico y un acento prosódico? A ver, Adriel. Mande. ¿Cuál es la diferencia entre un acento gráfico y un acento prosódico? No sé, profe. Ok, no hay problema. Jared, ¿sabes cuál es la diferencia entre un acento gráfico y un acento prosódico? Sería, creo que su pronunciación. Jessica. No sé. Ok. Estos son dos clases de acentos. El acento gráfico es, por ejemplo, ¿sí? Esta palabra, gráfico. Quiere decir que se puede percibir visualmente dónde está señalada la sílaba tónica. En este caso es gráfico, ¿ok? Que corresponde a la familia de las palabras agudas, porque está en la penúltima sílaba. Recordemos que cuando hacemos la división silábica, ¿sí? Hacemos de atrás para adelante. En este caso sería aguda, grave, y esta se llama esdrújula. Y entonces, la regla ortográfica nos dice que las palabras que tienen la sílaba tónica en la parte de las esdrújulas se acentúan. Por lo tanto, gráficos, al ser una palabra que es esdrújula, lleva un acento de tipo gráfico, es decir, que se señala. Y en cambio, por ejemplo, aquí tengo otra palabra que dice acentos. ¿Dónde está la sílaba tónica en acentos? ¿Dónde suena más fuerte la palabra? Acentos. En la A. En la A. No, a ver. En la E. Exactamente, en la E. Entonces hablamos que aquí tenemos agudas, graves y esdrújulas. Entonces, como la sílaba tónica la tenemos aquí, que es sen, ¿sí? La regla ortográfica nos dice que si antecede una palabra, o no me he dicho una sílaba, que sea aguda
y que termine en N, S o vocal, las palabras graves no se acentúan, o sea, no llevan el acento gráfico, no se les pone este signito, ¿sí? Porque estaría empleado de forma incorrecta. Entonces, lo único que hacemos es señalamos, ¿sí?, dónde se encuentra la sílaba. Acentos, lo marcamos de forma oral, acentos, pero no lo escribimos, no le ponemos el signo a la hora de escribirlo, ¿correcto? Sí. Entonces, la diferencia entre un acento gráfico y un acento prosódico es el siguiente. El gráfico se escribe el signo. El prosódico únicamente se escucha, no se le pone el signo. ¿Ok? Y entonces, los tipos de acentos que encontramos puede ser según la sílaba, que puede ser agudos, graves, esdrújula, y sobresdrújula. Brevemente, me dice que los agudos se acentúan las palabras que terminan en N, S o vocal. Las graves se acentúan cuando tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y no terminan en N, S o vocal. Y las esdrújulas se acentúan cuando tienen la sílaba tónica en la sílaba. Y pues la sobresdrújula, lo mismo, ¿no? Se acentúa cuando tienen la sílaba tónica en la ante. Aquí que lo que acabo de escribir, hay una palabra, acentúan. ¿Por qué acentúan? Porque acentúan, aunque termina en S, le estoy escribiendo con acento grave. ¿Quién me dice por qué?
Jared, ¿tienes una idea del por qué? No, profe. Adriel, No, profe, la verdad no. Jessica, No. ok. Hay algo que se llaman diptongos, ¿sí? Los diptongos son cuando se conjuntan dos vocales. Aquí se fijan es acentúan, ¿ok? Entonces, al juntarse este diptongo, hace que la sílaba tónica se muestre como signo gráfico, en este caso como acento gráfico, ¿ok? Entonces, por ello es que acentúan lleva acento gráfico. Entonces, clasificamos. Lo podemos encontrar acentos en las sílabas tónicas que terminan en la última sílaba y les vamos a llamar agudos, acento grave, acento en la esdrújula y acento en la sobreesdrújula. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les encargué 10 oraciones? ¿Sí? Bueno, Sí. pues en estas oraciones van a identificar lo siguiente: de color azul, van a subrayar las palabras que tengan acento gráfico. Nos vamos a enfocar únicamente en los acentos gráficos. Azul para los agudos. De color verde para las graves. De color rojo las esdrújulas. Y de color amarillo las sobreesdrújulas. ¿De qué color es el de sobresdrújula? Las sobreesdrújulas amarillas. Gracias. ¿Sí? Y todo esto, por favor, me lo van a subir. Si no, lo pueden subir en la plataforma. Me lo pueden dejar en el correo electrónico. ¿Ok?